vamos a tomar el tema de polinomios. Un tema que muchas veces resulta conflictivo cuando comenzamos a hablar de divisibilidad de polinomios. Todo lo vamos a proponer con un ejercicio y a medida que se vaya presentando vamos a remarcar las cosas que utilizamos. Este ejercicio nos dice, sea P de X, este polinomio, y nos dice, muestra que P es divisible en X menos 1. Escribe como producto de 3 factores y prueba que P de 1 más raíz de 13 sobre 2 es igual a 0. Bueno, nos dice, muestra que P es divisible en X menos 1. Acá entra a jugar el concepto de divisibilidad de polinomio. ¿Qué significa que P sea divisible en X menos 1? Eso significa que si yo divido P en X menos 1, esto me va a dar un determinado cociente, el resto debe ser 0. Si P es divisible en X menos 1, el resto debe ser 0. Por lo tanto, nosotros tenemos dos posibilidades. Si podemos calcular el resto en forma directa, lo hacemos para responder. O si no, dividir y ver que el resto efectivamente sea 0. Si vamos a dividir, también podemos observar algo. Debemos dividir P en X menos 1. Este polinomio tiene características especiales, pues se trata de un polinomio de primer grado donde el coeficiente del término de primer grado es 1. Entonces estamos en la situación en la que se puede aplicar la regla de Ruffini para efectuar la división. Hagamos eso. Entonces, para aplicar la regla de Ruffini, nosotros debemos colocar en la línea superior los coeficientes del polinomio dividendo completo y ordenado. Este se trata de un polinomio de grado 3. Entonces, el coeficiente del término de grado 3 es 1. El de grado 2 es menos 2. El de primer grado es menos 2. Y el de grado 0 es 3. En este ángulo vamos a ubicar el número que aparece acá cambiado de signo, o sea, el opuesto de menos 1, que es 1. Y aplicamos Ruffini. Entonces copiamos este numerito, 1 por 1 es 1, va a esta línea, menos 2 más 1 es menos 1, menos 1 por 1 es menos 1, menos 2 menos 1 es menos 3, menos 3 por 1 es menos 3, y 3 menos 3 es igual a 0. El último número que queda, que se lo suele marcar de esta manera, es el resto. Por lo tanto, el resto es 0. Y estos números que quedan acá son los coeficientes del polinomio cociente. Ahora, ¿cuál es ese cociente? Como el polinomio era de grado 3 y estamos dividiendo en un polinomio de grado 1, el cociente tiene un grado menor, por lo tanto es de grado 2. Y quedaría x al cuadrado menos 1 por x y menos 3. Este 1, ustedes observarán que yo no lo he escrito porque el 1 multiplicado por cualquier número me da ese número. Si el 1 hubiera estado sumado o restado, lo debemos escribir. Cuidado con esta observación. Muy bien. Entonces, luego de hacer esta cuenta, nosotros vemos que efectivamente el resto es 0. Y con eso ya estaría demostrado. Bien, ahora vamos a tratar de resolver el apartado B. De acuerdo a lo que habíamos observado antes, que si el polinomio era divisible, se cumplía esta relación. Si nosotros tenemos en cuenta la relación que hay entre dividendo, divisor, cociente y resto, resulta que a P de X lo podemos escribir como el divisor por el cociente más el resto, pero el resto es 0. O sea que el polinomio ahí ya queda factoriado, escrito como producto, pero como producto de 2 factores. Y el enunciado nos dice escribir como producto de 3 factores.
¿Qué es este polinomio c de x que lo teníamos calculado de antes? Es x menos 1 por x cuadrado menos x menos 3. Entonces, tendríamos ahora que intentar factorear este polinomio de segundo grado. Para factorear eso tendríamos que encontrar las raíces de la ecuación x cuadrado menos x menos 3 igual a c. Para resolver esa ecuación se aplica una fórmula en la cual vamos a tener en cuenta la ecuación general, que es esta. Vamos a aplicar la fórmula, pero ya directamente con nuestra ecuación. Las raíces de esa ecuación son menos b, en nuestro caso b es menos 1, o sea que menos b es 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es 1, y por menos 3. Alguno no lo escribo porque ya hemos dicho que 1 por cualquier otra expresión nos da la misma expresión. Dividido en 2 por a. Nuevamente a es 1. Entonces al resolver nos queda 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más 12, que es 13, dividido en 2. Entonces esas son las dos raíces. Cuando nosotros vamos a factorear nuestro polinomio p de x, va a quedar p de x igual a x menos 1, y ahora el polinomio de segundo grado se va a factorear como x menos una raíz, 1 más raíz de 13 sobre 2, y por x menos la otra raíz, que es 1 menos raíz de 13 sobre 2. Y de esta manera el polinomio ha quedado escrito como producto de 3 factores. Si vamos al apartado C, en el apartado C nos dice: prueba que P de 1 más raíz de 13 sobre 2 es igual a 0. Si nosotros miramos directamente la última expresión, que es igual a P pero escrita de otra manera, observamos que si a x lo reemplazamos por 1 más raíz de 13 sobre 2, este término es igual a 0 y P de x es 1. Nos quedaría P de x es igual a x menos 1 por 0 y por la otra expresión que no nos interesa cuánto da, porque al multiplicar por 0 ya el resultado es 0. Yo te propondría como ejercicio que efectivamente calcules P de 1 más raíz de 13 sobre 2. No siempre les resulta claro a ustedes cuando uno pide una cosa de este estilo. Si P de x es igual a esta expresión, si yo quisiera P de y, por ejemplo, significaría reemplazar x por y. En todas las partes donde aparece x, pongo y. Y si a mí me dicen P de esta expresión, significa que yo en lugar de x pondré 1 más raíz de 13 sobre 2 en cada uno de los lugares donde aparece x y verificar que eso es igual a 0. Esto sería todo. Me gustaría hacerte una última recomendación o una última observación. ¿Qué hubiera ocurrido si en el apartado A, en lugar de decirnos muestra que P es divisible en x menos 1, nos hubieran dado un apartado A que dijera prueba que P es divisible en x cuadrado menos x menos 3? ¿Qué diferencia hay entre esta expresión y esta otra expresión? Para la primera, yo podía haber hecho la división aplicando Ruffini o haciendo la división usual. En este caso, al tratarse de un polinomio de segundo grado, es imposible aplicar Ruffini y debemos hacer la división usual. Y esto sería todo. Mucho cuidado cuando lees los enunciados. En este tipo de ejercicios es muy importante leer y ver qué es lo que nos está pidiendo, y muchas veces también hay que observar si el apartado B depende del apartado A o yo puedo usar algo que calculé antes.
Lo que a ustedes les ocurre es que como que empiezan el ejercicio en cada apartado, entonces repiten cosas y hacen la tarea más larga. Bueno, suerte para la próxima vez.